estamos acompañados por el diputado Daniel Manucheri, que vino al más puro estilo Hassan Akram con bufanda. ¡Eso! Bien. Mira, ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. La bufanda de Hassan y mi nombre. Sí. Pero ninguno de los dos tiene los ojos azules del diputado. Eso es verdad, el ojito de piscina. Sí, ojito de piscina. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar ahí. Siempre un placer estar acá con ustedes. Sí, absolutamente. Se le agradece, diputado. Se le agradece, absolutamente. Yo le decía al público con anterioridad que queríamos hacerle otra pregunta, partir conversando que estábamos analizando la academia. Primero que se ponen a hablar del Partido Comunista con una pregunta que es bastante sesgada, digamos. La pregunta, usted sabe bien que se puede manejar, ¿no? La respuesta. Pero además hay una pregunta sobre los venezolanos que a mí también me llamó profundamente la atención. No sé si usted la vio, diputado, en que le quieren dar asilo. Le preguntan si le darían asilo a los venezolanos. Mira, aquí está. Acuerdo con medidas ante situación en Venezuela. En relación a posibles intervenciones por parte de la comunidad internacional en la situación de Venezuela, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con? Y le dan las siguientes opciones. Buscar un acuerdo diplomático para que Nicolás Maduro abandone Venezuela. Un 88% está de acuerdo. Envío de ayuda humanitaria, 84% está de acuerdo. Aplicar mayores sanciones económicas, romper una intervención militar, y un 57% está de acuerdo, que me lo encuentro muy curioso. Romper relaciones diplomáticas, 53%. Expulsar a Venezuela de los organismos internacionales. Y acá, que nos llamó la atención, ofrecer asilo a venezolanos que quieran venir a Chile. 61% está en desacuerdo y 34% de acuerdo. ¿Qué le parece esta pregunta y los resultados de la encuesta? Claro. Sí, bueno, yo creo que efectivamente lo que vive Venezuela es una tremenda crisis y que esa crisis tiene efectos para todo el continente, porque el hecho de la oleada masiva de gente que está saliendo de Venezuela es una situación que ha afectado a varios países y entre otros a Chile. Yo respecto a eso me sorprende la cantidad de gente que pide una intervención militar. No, cierto, igual. Fundamentalmente porque yo vi el otro día también el diputado Kaiser planteó que los chilenos teníamos que enviar para allá nuestro ejército. Qué increíble. Y la pregunta de fondo es si los chilenos queremos mandar a nuestros soldados, a nuestros jóvenes, a morir a Venezuela, porque y comenzar una guerra. Porque se van a ir a enfrentar allá con un ejército. Entonces, además de los problemas que tenemos acá, la pregunta de fondo es si nosotros estamos disponibles a enviar a morir a nuestros soldados y a nuestros niños muchas veces, porque hablamos ahí muchas veces de soldados que tienen 18, 19 años, a morir. Yo supongo que cuando el diputado Kaiser hacía esta propuesta, no va a ir él claramente encabezando el ejército en la parte delantera. No. Sino podríamos mandarlo. Va a Chechirani porque él es reservista. Eso sería una buena pregunta. Y Luxich son reservistas. Eso sería una buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con mandar al diputado Kaiser a Venezuela para pelear? Esa sería una buena pregunta. Eso sería bueno porque Cadem no pregunta eso. Ay. Y la cantidad de personas que ya no están tan dispuestos a recibir venezolanos. ¿Qué le parece eso? Yo creo que nosotros la verdad es que a propósito del llamado masivo que hizo el expresidente Piñera, la verdad es que uno puede tener posiciones respecto a la inmigración, pero la realidad es que nuestro país no aguanta más una segunda oleada masiva de inmigración venezolana. No porque tengamos algún problema de xenofobia, ni algún tema relacionado a algún acto de discriminación, sino que tenemos un problema de fondo que el país no aguantaría otro millón de personas ingresando, porque tenemos déficit en salud, tenemos déficit en los colegios, tenemos déficit en vivienda, y eso la verdad es que la única manera que uno podemos tener nosotros de poder generar algún tipo de espacios como esos tiene que ser absolutamente acotado y controlado. Absolutamente de acuerdo con usted en eso, diputado. Se sabe, o sea, ya hay algunos problemas, sobre todo en salud y educación, efectivamente, y vivienda, bueno, ¿para qué decir? Entonces, traer más personas sería realmente complejo, muy complejo. Oiga, diputado, un poco una de las razones por la cual lo quisimos invitar es porque encontramos que fue muy enérgico,
para no aprobar esa ley que dejaba que los viejitos, miren cómo todo se puede mirar de un lado para el otro, los viejitos fueran a morir a su casa, etcétera, etcétera. Cuando en el fondo había escondido algo de que la gente de Punta Peuco, ¿cierto?, fuera, etcétera. Lo vimos muy enérgico, nos alegró mucho. Eso, porque usted fue muy enérgico en defenderlo, pero tuvo la votación suficiente para que eso no pasara, digamos. Había una buena noticia que sucedió eso en el Congreso, diputado. Bueno, para explicarle un poco a la gente, aquí lo que aconteció es que en la discusión de otra norma, de una norma para aumentar las penas en diversos delitos, una norma que no, la verdad es que no tenía mucho efecto, pero en esa discusión, el diputado Kaiser, el diputado Araya, ingresaron una indicación que era una indicación con nombre y apellido, que era una indicación para favorecer a los presos de Punta Peuco, pero como no quisieron hacer una norma específica, porque por último podrían haber hecho una norma específica, ellos haber dicho, mire, ¿sabe qué? Esta norma es para los presos de Punta Peuco. Ellos hicieron una norma general y terminó resultando que esa norma general, hacerla general, lo que hacían ellos con esa norma es favoreciendo a una serie de criminales que por el solo hecho de cumplir 75 años y registrar alguna enfermedad que a los 75 años es algo... Todo el mundo tiene algún mal, ¿no? Relativamente fácil que acontezca, ellos podrían cumplir en su casa esas penas. Ahí hablamos nosotros de criminales como pederastas. Yo pedí por oficio, no es una información que a mí se me ocurra, sino la cantidad de gente que podría ser beneficiada, más de 800 personas que podrían haber sido beneficiados, entre ellos pederastas, asesinos de mujeres, violadores, narcotraficantes, además de los torturadores, de los criminales de lesa humanidad, o sea, gente que la verdad es que uno dice... ¿Qué es lo que debería pasar con esa persona? Y es que esas personas, si tienen una pena, como hay algunos que llegan hasta los 1000 años de pena, tienen que cumplir, y si tienen que morirse en la cárcel, bueno, se tienen que morir en la cárcel, no se puede dar una señal de impunidad, menos además con casos, por ejemplo, como de pederasta. Imagínense lo que significa enviar a un pederasta a su casa. Y eso cambiaba totalmente el espíritu de la ley, porque yo entiendo que dentro de ese proyecto de ley era justamente, por ejemplo, subir las penas a femicidas. Entonces, es como increíble que dentro de la misma ley le cambiaran así el espíritu. Era así imposible es. aprobar y además eso, ¿no? da la casualidad que justamente el señor Macaya tiene prontamente a cumplir 75 años y se podría haber acogido justamente a esta ley. ¿Le parece que escuchemos el video? El video fue, pero de verdad que nosotros, a usted le va muy bien en redes, a nosotros nos va muy bien en redes. Pero de verdad este video se viralizó a un nivel que nos impactó a todos. ¿Les parece que lo escuche? Ah, muy bien, porque el diputado está sin audífono. Me avisan que como el diputado está sin audífono, viene nuestro equipo corriendo rápidamente para entregarle los audífonos para que él se pueda escuchar a sí mismo. Y después le voy a preguntar cómo usted prepara sus intervenciones. Es interesante eso también. Aquí está, el diputado Manucheri en el Congreso. Es una aberración. Ellos quieren que pederastas, narcotraficantes, asesinos y torturadores, por el solo hecho de cumplir 75 años, puedan salir de las cárceles a cumplir la condena en la comodidad de sus hogares. Escuchen bien. Si se aprueba este proyecto, se beneficiaría a más de 800 criminales, incluyendo a 66 violadores de menores de 14 años, 139 asesinos, 137 abusadores sexuales de menores, 145 secuestradores, 76 narcotraficantes y 28 torturadores. Un proyecto que habría beneficiado si hoy estuvieran a personas como Claudio Spiniak, Paul Schaeffer, Caradima, y hoy favorecería a pederastas como Eduardo Macaya. Excelente intervención. Cuando un diputado se prepara, se nota el tiro. Eso le hizo y leyó el trabajo. Hizo el trabajo, hizo la pega. Ya no todos lo hacen. Hay que reconocérselo. Si es verdad. O sea, si está bien que lo empezó a mencionar y ahí te deja para atrás. Entonces, no, para solamente Punta Peuco. No, tantos pederastas, tantos violadores. Yo encuentro que ahí lo felicito. ¿Cómo se preparó para eso, diputado? No, esa información la pedimos por oficio. La pidieron por oficio. Pedimos un oficio a Gendarmería con los casos y después mi equipo hizo el desglose, además, caso a caso para poder ver efectivamente de qué tremendo equipo, cuántos delitos
Carlito, sí, hay un buen equipo que siempre uno es importante el poder también trabajar con gente seria en esto y nosotros tratamos siempre de poder hacerlo ¿Cómo fue así. la votación, diputado? No recuerdo Pero salía ahí en el video, pónganlo, porque ahí más o menos iba. Creo que tampoco eso me acuerdo fue exacto, pero eso fue en la comisión, me parece. La votación en la comisión se aprobó, pero en la sala fue rechazado. 88 votos en contra. claro, Ya, tenían fue entonces rechazado, la- eso es lo ya. importante. Sí, no al final, recuerdo ¿no? la cifra exacta. Ya. Sí, no, pero tiene todo el sentido. A mí me gustaría saber, mira lo que voy a decir. Mira, ahí está en contra y Sí, a favor Sí, todos los de esos son en la derecha, comisión. A mí me gustaría saber qué relación tiene el diputado Kaiser con Miguel Krasnov-Marchenko. ¿Verdad? Si investigara un poco, ¿qué relación tiene la familia Kaiser o el diputado Kaiser, el otro Kaiser, con Krasnov-Marchenko? ¿Tendrán alguna relación? Por ahí yo he leído que sí, he escuchado que sí. Bueno, ahí entonces tendría que haberse inhabilitado. Pero bueno, así son algunos que a rompe y raja. Yo no sé cómo eligen a Kaiser. Bueno. ¿Por dónde salió Kaiser? No sé. Distrito Las Condes. Axel. Ah, Las Condes. Sí, Ah, bueno. Distrito Ah, bueno. 11, sí. Como dicen los argentinos. Ah, bueno. Sí, efectivamente. Aquí estamos, bueno, estoy leyendo a nuestro público, por supuesto que está hablando sobre su excelente intervención. Y ahí, bueno, uno ve que a veces la gente se pregunta por qué los diputados tienen equipos tan grandes, etcétera. Y ahí es cuando se hace el trabajo, po, ¿no? Como que dar los datos exactos, porque los datos, como se dice por ahí, dato mata relato, ¿no es cierto? Entonces, cuando los otros quieren imponer una idea como esa, qué importante es salir con fuerza y con datos precisos. Siempre importante, yo creo, tener los datos y además, a mí la gente me lo dice harto en la calle, que nosotros logramos a veces interpretar el sentido de la indignación que existe. Yo me acuerdo siempre de mi abuela cuando estaba, que a mí me crió mi abuela, me decía, uy, si yo estuviera ahí le diría las cosas a esos gallos. Y muchas veces Excelente. la gente lo que a veces espera es que las cosas se digan con la fuerza y la intensidad que requieren y la gravedad de los casos, porque en este tipo de situaciones hablamos de situaciones que de verdad indignan. O sea, cuando nosotros decimos gente del nivel como Spiniak o Karadima o Paul Schaeffer, que podrían haber sido, que uno tiene que graficarlo de esa manera para mostrar de qué tipo de sujetos hablamos, porque uno podría decir, oye, los abuelitos, no, hablamos de gente que son delincuentes y criminales extremadamente peligrosos para la sociedad. El señor Krasnov, o sea, hablamos no solo de asesinos, sino hablamos o sea, no son tipos que se haya metido en una casa y se le haya salido un balazo a alguien por casualidad, Claro. que es un delito grave, pero aquí hablamos de verdaderos psicópatas, o sea, hablamos de criminales que están condenados a más de 1000 años en algunos casos por la acumulación de penas que tienen. Y como se dice, delitos de lesa humanidad, que nos afectan a todas y a todos. Diputado, sáqueselo nomás porque ya no tiene. Lo vamos a presionar. Yo le preguntaba fuera de cámara respecto de lo que pasó en el Senado, ¿cierto? Cuando estaba el micrófono abierto del presidente del Senado, García, y estaba Walker al lado como vicepresidente, y entró otro senador yo supongo que lo vio usted, y le dice, oye, vota porque vuelva a la Comisión de Justicia, el COTE te lo va a agradecer, mira, vale la pena, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y al final se aprobó por la derecha y la presidenta de su partido, y Fidel Espinosa. ¿Y por qué lo menciono? No por hacer gárgaras, sino que porque ese proyecto de ley, y usted lo sabe bien, lleva 10 años en el Congreso. El de limitar las funciones de los notarios, de entregarla a algunas funciones a otras instituciones que sean gratuitas, etc. Entonces, uno piensa, ¿por qué no quieren beneficiar a la población? Cuestiones de plata para hacer y cuestiones de menos trámite. Y 10 años, y la presidenta de su partido, perdona que se lo diga así, dice, no, mandémosla de nuevo a gobierno para que siga estando ahí. Se sabe que algunos diputados y senadores, no usted, tienen relación con notarios y bueno, siempre fue con el Poder Judicial, eso desde que yo estudié Derecho. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Efectivamente, aquí había durante largo tiempo la intención de muchos
actores de que la ley que regula a las notarías no salga adelante. Como bien decía usted, Daniel, ya son 10 años que esta ley ha estado entrampada en el Congreso. Y la verdad es que en las notarías hay mucha influencia. Los notarios son personas que ganan muy bien. Nosotros tenemos casos incluso como el notario conservador de bienes raíces en Santiago, que gana alrededor de 300 millones de pesos solamente mensuales. conservador, no es notario. El conservador. Sí. El conservador. Sí. Es que esa ley debería agarrarlo a todos, pues, notarios, conservadores, claro. Y otro tipo de notarios en donde hemos visto los casos que el buen trabajo que ha hecho CIPER, por ejemplo, desnudando estas redes que existen de influencia, en donde existen influencias por parte del Poder Judicial, hay parientes de los jueces que terminan como notarios, la influencia en el poder político, etcétera. Entonces, a nosotros no nos parece la dilatación que ha existido respecto a esta norma, y nosotros pensamos que el sistema notarial es un sistema que tiene que transparentarse justamente para la Cámara ya lo aprobó. Sí, la Cámara lo aprobó. Entonces, este era el último trámite en el Senado. Sí. Y entonces lo mandan a la Comisión de Gobierno, porque eso, si ponen cosas, tiene que ir a la Comisión Mixta, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos un año más? Sí, depende de la urgencia que le ponga el Ejecutivo. El Senado no respeta mucho la urgencia, pero efectivamente puede existir siempre la intención de que el proyecto se dilate. Normalmente cuando hacen que el proyecto pase por una comisión más, es para que esa comisión, porque no solo hay que lo mandas a la comisión, pero el presidente de la comisión puede decir, ¿sabes qué? Yo no lo pongo en tabla. Entonces el proyecto puede demorarse 6 meses, 8 meses o eternamente, porque si el proyecto no tiene urgencia... O sea, el COTE lo puede dejar ahí atrás, como por allá atrás, el COTE, porque el que estaba ahí... Cote Sandón. Sí, pues, el COTE puede decir no lo va a mover, o puede verlo más rápido. Pero ya lleva 10 años, la Cámara lo aprobó, el Senado tenía que aprobarlo o no, y lo mandan a la Comisión de Gobierno, y hay algunos que se siguen llenando los bolsillos de plata, que son los notarios, los conservadores, cuando podrían ser funcionarios públicos, ¿no? O con menos facultades, que cuestiones que no tienen por qué necesitar una firma autorizada, o esto, lo otro, lo demás ya. Pero bueno, ¿qué le parece esto? Porque en el fondo algunos decían, y mire lo que voy a decir, claro, ese es el Senado que algunos que no quisieron que se fuera con la aprobación de la nueva Constitución, o sea, lo mantuvieron. La presidenta de su partido, lo voy a perseguir, perdóneme, si quiere... Lo va a apretar. Lo voy a apretar, pero si usted quiere, no lo aprieto. Pero ¿por qué la presidenta de su partido vota a favor de eso? Pues eso es lo que a uno le, como que, pucha... Lo desconozco y creo que eso es algo que deberían preguntarle a ella, porque sí, la verdad razón. es que no... Es que no era... Sí, no sé los motivos, claro, ni tampoco he leído las declaraciones públicas de por qué habrá hecho eso. No hay declaraciones públicas Supongo sobre que eso. haber tenido algún motivo, pero creo que eso indudablemente es materia que ella debería responder. Absolutamente de acuerdo con eso. No siempre hay que estar de acuerdo con el presidente o presidenta del partido, pero primero hay que escucharlo para saber cuál es la... ¿Va a reunirse con Lula o no? ¿Cómo? ¿Va a reunirse con Lula da Silva usted? No, nosotros no tiene ningún acto con él. No tenemos actividad con Lula. Podría Hoy ser. día tiene una cosa formal con la mesa de la Cámara de Diputados, y ahí estamos representados los parlamentarios. Usted no. Oiga, con el tema del sistema eléctrico y lo que pasó este fin de semana, la gente ha preguntado mucho sobre qué pasa con el Estado, pero también qué pasa con los políticos y qué cosas se pueden hacer o no. ¿Usted cree que se va a hacer algo esta semana? ¿Van a poner de acuerdo para hacer algo con lo que está pasando? ¿Apretar ahí quizás a la empresa eléctrica o pensar en algún proyecto de ley para adelante? Para que efectivamente tengamos, por último, un CERNAC con dientes, que también estaba propuesto en la Está el proyecto Constitución. de ley, está el proyecto de ley ya Por eso ingresado. mismo. Bueno, lo de las eléctricas, nosotros tenemos que hacer una revisión en la historia también, porque recordemos que estas empresas hasta el año 84. Sí, durante la década del 80, 86, creo, era una empresa estatal, Chilectra. Y esta empresa fue privatizada en un proceso de todas el proceso de privatizaciones que hubo en la dictadura, que ha sido calificado como un verdadero saqueo que hubo, porque esto no fue una privatización en decir, mire, ¿sabes qué? Las empresas que el Estado pueden funcionar mal, vamos a privatizarlas o vamos a buscar, sino que aquí hubo una repartija
entre un grupo de personas ligadas a la dictadura de Pinochet y se entregaron toda la El empresa. yerno, por ejemplo, no. El yerno para efectivamente financiar en algún minuto las campañas políticas de la derecha, como pasó con Secueme, y también después otras de sectores de la izquierda que también terminaron siendo beneficiados. Lamentablemente. Pero ahí se le entregó la empresa eléctrica a este país. Y nosotros muchas veces se especula que no, que el privado lo hace espectacular. El privado, nosotros vemos las situaciones que hoy día tenemos y que es muy complejo porque tampoco existen los mecanismos suficientes para poder revisar la situación. Claro. Nosotros sí vamos a ingresar, creo que es importante que se realicen las demandas colectivas que se están anunciando, yo creo que eso es importante para buscar la indemnización de los perjuicios que se puede haber causado a la gente. Hay mucha gente que ha tenido muchos problemas, porque el no tener luz eléctrica acá no significa solo que alguien no va a poder ver televisión o cargar el celular, sino que implica problemas laborales, problemas de la comida. Yo leía mucha gente que tenía leche guardada, por ejemplo, para leche materna para sus hijos y que la había perdido por esta situación. Gente que tiene negocios, que pierde todos los productos porque se echan a perder. Chiquitito. O sea, si tú tienes helado, vende helado y ya no hay luz eléctrica, los pierde todos, etcétera. Entonces, creo que eso es importante. Pero además, yo estoy pidiendo que se pueda revisar la situación respecto del cableado. ¿Por qué? Porque muchos de estos problemas fueron que se cayeron los árboles, botaron los cables, y nosotros creemos que con todas las ganancias que tienen las empresas eléctricas deberíamos avanzar en nuestro país a poder soterrar los cables. Entonces yo he pedido a mi equipo que pueda estudiar la situación respecto de la legislación que nosotros tenemos actualmente respecto de la obligación de poder soterrar los cables, donde no se podría hacer, que además de estos problemas como el corte de cables por la caída de árboles que tenemos, también tiene un efecto visual que es horrible. tremendo. Ellos dicen que es carísimo, carísimo, dicen que es carísimo. Bueno, pero hay. Bueno, o sea, hay, estoy diciendo lo que ellos formas, dicen. ¿ah? Pero, Sí, a ver, yo sé. pero aquí hay una... Pero oye, pero también lo mostramos, delante podríamos volver a mostrarlo. Eso. Las ganancias ¿Cuánto de las ganaron? empresas eléctricas solo este año, que es altísima, digamos. O sea, Así es. no tiene sentido, digamos, y con este aumento que le han hecho a las personas, sería como del todo como lógico que hicieran esa inversión, ¿no? Sería positivo para la gente y para las ciudades, efectivamente, pero nosotros tenemos que revisar ahora en lo concreto en lo técnico. respecto de eso y también Mira, aquí estamos viendo. Esto es del año pasado. En él, Chile reporta un salto de 133% de sus utilidades del primer trimestre. Un ejemplo. Oye, perdón, 133% y las tarifas estaban congeladas. Ojo, sí pues. Sí, po. Es que eso es lo heavy. Estaban congeladas por Piñera. Yo no voy a criticar eso porque en un momento también era muy duro, ¿cierto? Y estábamos en pandemia, de repente lo hizo bien, eso ayudó a mucha gente a tener lucas cuando no podía salir a trabajar. Pero cuando están congeladas, tiene 133% de utilidades el primer semestre. Con la plata congelada, o sea, no podían subir las... Y ahora le dieron, súbala nomás. Está bien, hay que pagar las deudas, como dijo el presidente. Pero Jeju dice, en Lampa no fueron los cables, hay más de 100 postes en el suelo. Sí, también hay postes que se cayeron. Sí, en Lampa, sí. Y también son responsabilidad de las empresas, de las compañías, ¿no? Sí, nosotros esperamos que ellos se solo hagan en cargo de los problemas que le han causado a la gente. Hay mucha gente que todavía no tiene luz, entonces... Ni agua, ni luz, ni imagínense, agua. son situaciones que son extremadamente complicadas y que la verdad es que, si bien es cierto, tuvimos un temporal, pero ellos también tienen que hacerse cargo de prepararse porque estas situaciones se saben con tiempo. Entonces, acá debería haber existido también la capacidad de poder prever estos conflictos. Tal cual. Como que aquí parece que no hubiese, no prevén nada. ¿Hassan? Tenemos un problema estructural que tiene que ver con la falta de regulación del sistema eléctrico. Podemos debatir acerca del manejo de los instrumentos que el Estado sí tiene en este caso. Pero el problema puntual de personas que ya tienen su economía doméstica, o sea, el presupuesto familiar súper golpeado por los aumentos en la tarifa eléctrica del mes pasado,
Y ahora, junto con eso, tenemos este problema de personas que están sin luz, que implica un costo adicional. Hemos estado conversando de comida congelada que ya se perdió y otro tipo de cosas. Piensa que el Estado podría responder directamente a esos afectados, más allá de los cambios, pues las demandas que van a ser de larga duración, de las correcciones de la regulación, que también son temas de largo plazo, pero en el corto plazo, ve la posibilidad de algún tipo de bono, algún tipo de compensación, algo, porque el ministro Pardo ha dicho frases de buena crianza, pero no vemos muchas acciones. Siempre se pueden estudiar los casos que pueden existir, es una materia que el gobierno tiene que hacer. Ahora, yo no creo que hoy día exista la capacidad de los recursos del Estado para poder avanzar con algún tipo de bono al respecto, porque la verdad es que la caja del Estado es una caja que es reducida. Mientras nosotros no tengamos hoy día la capacidad de tener un pacto fiscal que permita generar más recursos justamente para situaciones como esta, estamos ya peleando nosotros poder aumentar el subsidio por el alza eléctrico que va a venir. Todavía estaban en esa discusión cuando quedó esta entonces, embarrada, pues, claro. es difícil porque además aquí si hay pérdidas, los que tienen que hacerse cargo son los privados, porque ellos son los que, o sea, yo le pago mes a mes a él para que a mí me llegue la luz eléctrica. Hay un contrato del Estado. El Estado tampoco no es que el Estado le dice, ya compadre, usted se va a hacer cargo de la electricidad a las personas. Se lo vamos a entregar para que usted haga eso, porque tampoco yo puedo elegir. Yo en mi casa no puedo elegir entre 10 compañías eléctricas. Yo tengo la compañía eléctrica que me distribuye la energía y punto. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los perjuicios porque el Estado les ha entregado a ellos la potestad de suministrar la electricidad a las familias chilenas. Y de hecho, yo lo dije al principio del programa, pero lo repito porque las preguntas les da con lo de los árboles. No, los municipios, ni el Estado, ni los militares. Te juro que escuché a una persona en la mañana decir que los militares salieran a la calle a cortar árboles. No pueden ir a cortar árboles que están tocando los cables eléctricos. No se puede. ¿Por qué? Porque efectivamente eso es solo atribución de los funcionarios que sepan manejar eso. Si no, se pone en riesgo la vida de los funcionarios municipales, de los funcionarios estatales que mandaran a hacer una cosa como esa. No se puede sin los conocimientos específicos, sin avisar a la compañía, me imagino, para que corte un ratito ahí para poder hacer el corte del árbol. Claro, o sea, es una cuestión que efectivamente, y se siguen cayendo los árboles. Yo sé que hay personas que se preguntan por qué, si los árboles están muy viejos, etcétera. Hay municipios que tienen catastros, efectivamente, y se hace eso habitualmente. Se hace, o sea, se van cortando árboles, siempre quedan. En mi cuadra se cayeron 3-4 ganchos enormes con el cosito ese que se lee. El QR. Pero está muerto ese árbol, era cosa de mirarlo. Bueno, ¿usted lo hizo? Porque también... Ojo, también nosotros tenemos responsabilidad. Usted fue con el QR y puso, oye, este árbol está muerto, porque para eso sirve el QR, para avisarle al municipio que el árbol está muerto, que lo vayan a podar. No sabía que se podía hacer eso. Entonces, también hay tan poca información. La concejala me acaba de decir. Y tampoco, ¿cachai? Como que también hay algo de responsabilidad de todos aquí. Hay de todos nosotros. Entonces es importante también que tengamos súper claridad de esto. Y lamentablemente en él no dio abasto y no respondía ni siquiera a los municipios. Así que a mí me parece muy importante lo que estamos contando. Diputado, a propósito de lo que decía Daniel, que estaba... perdón, hay algunas preguntas que le están mandando. Muy bien, le voy a hacer las preguntas del público primero. ¡Es el público! Eso, Raúl B. dice, ¿la caja del Estado puede aumentar con las multas a las compañías eléctricas? Esteban dice, ¿cómo puede hacer una denuncia para que la empresa responda de mis alimentos? Eli Belli, el corte de árboles es súper peligroso. Tiene que hacerlo alguien que sepa, efectivamente. Ya, primero, lo de las multas. ¿Puede aumentar la caja del Estado? Pregunta Raúl B. ¿Usted sabe algo de eso, diputado? Hay que mirar en cuántos son las multas respecto del incumplimiento y los contratos. Yo desconozco cuáles son, pero aquí más bien lo que tiene que hacer son demandas civiles por los perjuicios que se pueden... 4 años, entonces, sí, pues bueno, tiene su demora efectiva el sistema de justicia. ¿Qué se podría hacer con eso?
por ejemplo, así sacarle una foto, mostrar. No, tienen que guardar. Bueno, Claro, usted es quizás tú experto en esto, podrías po. No, sí, Responder sí mejor. puede, sí puede. O sea, a ver, como persona, o te adhieres a una demanda colectiva o presentas tu demanda en el juzgado de policía local porque no hay falta de servicio. Eso va a ser más rápido, pero te va a costar plata porque ¿cuánto perdiste en comida? No sé, 100 lucas, el abogado te va a cobrar 300. Entonces, hay una cuestión como de ¿Las demandas colectivas tienen más peso? Por O supuesto, sea, es son mejor mucha más entonces. gente, sí. como Pero te va a demorar sumarse. 3 años si es que. Sí, claro. Entonces, claro, el CERNAC, seguimos con eso, que el león sin dientes, ¿cierto? Como Exacto. tenía dientes, el Tribunal lo Constitucional quitaron. de Derecha y lo quitó. Está en el Congreso, no sé en qué está en el Cámara o en el Senado la ley del CERNAC, esta que le da de nuevo dientes al CERNAC. Está aún en la Cámara de Diputados. Estamos nosotros con otro proyecto. El gobierno la urgencia está negociándose ¿Le dio las urgencia? últimas Ah. a otro proyecto. A otro Estamos proyecto, con proyecto ya. de permisología en la Comisión de Economía y se espera poder despachar prontamente el proyecto CERNAC también. No es malo, ¿ah? O sea, Ahora, ¿el volver proyecto un de poquito. permisología igual podría, en este caso, ser beneficioso o no? Son proyectos distintos. Ya. El proyecto de permisología lo que ataca fundamentalmente son los permisos sectoriales. La tramitación de los permisos que hoy día es Pero muy ¿se larga. lo puede debilitar o no? ¿Cómo? Puede debilitarse o como para que empiezan a... A ver, voy a ser bien burdo, porque la permisología es un tema de derecha. Sí. Ellos ponen el tema de la permisología, que no nos dejan producir, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, Ellos que es son- la inversión privada. Claro, no les sí. preocupa No, el bloqueo no. a la inversión pública. No, entonces, no sé qué, entonces no Cuando nos dejan usan ese producir, concepto. no nos dejan no sé qué, puro permiso. Ya, ellos pusieron ese tema. Bueno, a ver, si el resultado de eso va a ser que sea más laxa la fiscalización, sea más laxa los permisos, va a ser peor dispararse los pies, ¿o no? Más que el relativo a la laxitud de las aprobaciones de los permisos, lo que hace este proyecto es respecto de las demoras en los proyectos. Están los grandes proyectos de inversión, pero también ataca algunos proyectos que la verdad yo me he topado de pequeña y mediana empresa. O sea, la gente que pone una Absolutamente de cadena de panadería, un restaurante y que se encuentra que tiene que pedir, que llega al servicio de salud, el servicio de salud lo mandan a la DOM, de la DOM lo mandan al otro lugar, o sea, tiene que ver más bien con ¿Ventana única? con un sistema más bien de ventana única y de plazos para que puedan salir algunos documentos. Nosotros hemos pedido excluir de esto a aquellos proyectos que tienen que pasar, por ejemplo, por el servicio de evaluación ambiental. Perfecto. Nos Claro, parece que que Qué bueno. ahí hablamos de otras situaciones. Sí, claro. Está la disputa en la comisión y vamos a tener respecto de eso. Pero ojo, Esa diputado, disputa es hay un importante, problema sí. que a mí me preocupa más, que está bien cuando uno habla de flexibilizar la inversión privada, porque sin duda hay algunos proyectos de inversión privada, no solamente de pymes, también grandes proyectos donde hay bloqueo, hay problemas incluso con inversión en energía renovable no convencional, energía eólica, que se demora muchísimo justamente por este sistema que tiene demoras simplemente porque hay ineficiencias en el sistema regulatorio, o sea, porque tenemos un Estado muy chico, poco financiado, hay poca gente, se demora en tiempo. Exactamente. Entonces, súper bien que hay algunos proyectos de inversión privada que se tiene que flexibilizar, protegiendo O meterle su- más plata al Estado para que haya más funcionarios para que... Eso es parte de esencial. todo, todo es parte de cuando uno habla de mejorar los sistemas de permisos para inversión privada, donde uno se mete en el tema de la permisología visto desde el punto de vista de esas demoras. Pero no está viendo la permisología a nivel de bloqueo de inversión pública. Tenemos una controlaría que está obsesionado con todos los timbres, donde, no, el informe no tiene el tercer timbre en azul, por ende no vamos a avanzar con la cuestión. Mientras tanto, el proyecto es bueno, hay otros proyectos que son malos, pero tienen los 4 timbres y los de la controlaría no se preocupan por eso. Tenemos un tremendo problema de permisología en bloqueo de inversión pública y eso no se toca. Entonces tenemos un problema acá donde la ley está coja, está solamente enfocada en la parte donde se preocupa más la derecha. Eso es muy interesante porque a nosotros nos pasa cuando vemos algunos proyectos en los municipios en donde la verdad es que entre que se le ocurre a la autoridad hacer, por ejemplo, una plaza y la plaza se desarrolla con los fondos del Estado, 2 pueden años. pasar 2 años porque hay Fácil. que hacer en el diseño, entonces tú lo envías a Desarrollo Social lo revisa, 3 meses en revisar para decir, ¿sabe qué? Tenía unos problemas, te lo manda de vuelta, corrigen los problemas. participación 3 de meses las más personas de también. nuevo para decir, ¿sabe qué? Ahora está este otro problema. Entonces, efectivamente, hay por eso en muchos municipios
lo hacen directamente algunas obras porque son más rápidas, es más rápido hacerlo de esa manera. Pero yo coincido que tenemos que tener la capacidad de poder hacer que salgan más rápido los proyectos, en especial que son proyectos de inversión. Lo que me tiene preocupado de la agenda del gobierno, y eso es un punto que yo sé que ustedes como diputados y diputadas oficialistas no pueden hacer nada, pero frente a eso uno conversa con el Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene una visión, dos cosas. Cuando uno dice, bueno, la caja es muy chica, no podemos financiar cosas. El problema acá es que dice no a la reforma tributaria. Entonces, ¿qué se puede hacer? El Estado tiene la capacidad de endeudarse. El costo de endeudarse, la tasa de interés es alta, sin duda. Pero si están diciendo que no a la reforma tributaria, hay que hacer algo. ¿Qué decide hacer el gobierno? Ser muy responsable con las cajas. ¿Para qué? Para entregar entonces las cuentas saneadas para un futuro gobierno de derecha, porque un gobierno que no piensa en su base en entregar algo cuando están viendo aumento en costo de la luz, esto en el que no responde, y el gobierno decide, no, es más importante que tenemos cuentas fiscales saneadas que responder a nuestra base, eso tiene un problema electoral que está dando ventajas a la derecha. Y pasa lo mismo con este tema. Vemos solamente lo privado y no lo público en la manera en que el gobierno está entregando los proyectos. ¿No hay un problema en la manera en que el gobierno de Gabriel Boric está formulando sus leyes? Sí, yo creo que efectivamente si nosotros no tenemos capacidad de avanzar en un pacto fiscal, hay que buscar otros métodos de financiamiento. Y eso puede ser efectivamente echar mano también a los fondos soberanos que tiene el Estado de Chile y también buscando la capacidad de, sin descuadrar excesivamente las cajas en nuestro país, pero también de buscar echar mano a aumentar el porcentaje de endeudamiento del país. Yo creo que sí, eso tiene que ser fundamentalmente pensando en qué políticas vamos a invertir. A mí yo creo que cuando uno hace, o sea, no podemos endeudar el país, por ejemplo, para aumentar las pensiones. ¿Por qué? Porque nosotros para aumentar las pensiones, para que eso sea sostenible, se necesita un ingreso que sea permanente. Sin duda. Sí, tú puedes efectivamente endeudar el país, por ejemplo, para hacer obras públicas, que son materias que van a permanecer 100 años, 200 años. Claro. Si yo construyo una nueva carretera, por ejemplo, eso va a permitir dinamizar la economía. O cuando el CAE. Efectivamente pueden ser lugares donde se pueden hoy día explorar posibilidades que se tienen que jugar con todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué vamos a ver este mes en el Congreso entonces? ¿Qué discusiones usted, relevaría? Diputado, claro, le gustaría relevar? No sé, ¿va a pasar algo con la reforma de pensiones, por ejemplo, que usted mismo la sacó a colación o todavía falta para eso? La reforma de pensiones, a mi juicio, es la reforma más importante que hoy día está. Porque la derecha no quiere. Y dijo, no. ¿Y qué va a hacer el ministro? ¿Va a decirle, ya, entonces 6? No, 6 para ustedes, no, mejor sacarla. La reforma está agonizando. Nosotros partimos con... Primero hay que decirle a la gente bien cómo ha sido el debate. En algún minuto, en la campaña, el debate era vamos a hacer una reforma y vamos a caminar a un sistema de reparto. No sucedió eso. Se partió y dijo, mire, ¿sabe qué? Culturalmente no hay posibilidades porque la mayoría de la gente... Creo que la publicidad, porque claramente la AFP, etcétera. Entonces vamos a ir con un sistema mixto en donde vamos a aumentar 6 puntos, vamos a separar la industria, es decir, vamos a terminar con la AFP y vamos a entregar 6 puntos para un sistema mixto. No hubo los votos para eso. Después de eso se dijo, mire, ¿sabe qué? Ok, vamos a hacer 4 puntos para sistema mixto, para solidaridad, es decir, que las pensiones suban hoy día, y 2 para privados. No hay acuerdo. Se planteó 3 y 3, que ojo, es lo mismo que propuso la derecha un mes antes de irse. Dijeron que no. Entonces, hoy día la verdad es que estamos caminando a un sistema en donde, a mi juicio, si no terminamos con el negocio de las AFP y no tenemos la capacidad de hacer que las pensiones suban hoy día, no tiene sentido hacer una reforma que solo va a hacer que las AFP tengan un 6 puntos más para su caja con la cual la administran. O sea, mejor sacarla y esperar el próximo Congreso si uno está en sentido común. O buscar otra fórmula para poder aumentar las pensiones por otra vía. Ahora, las actuales, claro.
buscar alguna vía que es más impopular, pero respecto a alguna vía de impositiva, por ejemplo. Pero si dijeron que no, ya llevaba 2 que se fueron al baño, ¿no? A dos señoras. Para aumentar la PGU, para buscar alguna otra fórmula. Pero la verdad es que hoy día la reforma está agonizando en una posición miserable también de la derecha, porque ellos hoy día, yo los veo a varios que llegan con tortita a los clubes de adulto mayor, pero después dejan la tortita ahí. Y en el Congreso votan a favor de la AFP y en contra de los adultos mayores. Porque el debate. Me encantaría que esto saliera también en los debates de las elecciones actuales. Porque, que les encanta llegar con torta. Y además en una falacia, porque aquí se instala una falacia respecto de la gente cuando dice, mire, el debate respecto del 6% o de la capitalización individual, la gente hoy día en promedio, lo que le entrega las pensiones, el promedio son 60.000 pesos, 70.000 pesos, eso es lo que está entregando. El resto lo pone el Estado. El resto es dinero que está poniendo el Estado, entonces todos Creo nosotros. que las mujeres, como 39.000, es una cuestión impactante. Entonces, ese es el Mercedes-Benz de Piñera. de Piñera hermano, que nos vendieron y dijeron que la gente iba a jubilar con un excelente... No, hay una grabación del mismo dando una conferencia diciendo que iba a ser el 100% del sueldo. El 100%, sí. Está esa grabación, cuando, en su página web, el señor Piñera 2, digamos... José Piñera Echenique, él Piñera cortó ese pedazo de la grabación y también cortó el pedazo de la grabación cuando dice por instrucción del general Pinochet, bla, 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 y cuenta todo el otro cuento, pero la grabación completa está. Cuando él dice que se va a ganar el 100%, etcétera, etcétera, las mentiras, pero terribles, y ahora, ¿cuánto será? ¿Un 10%, un 20% del sueldo, del último sueldo? Nada, Bueno, la verdad es que el Estado es el que llega hoy día. Si no hubiera sido por Michelle Bachelet, que se dio cuenta con el Pilar Solidario en Bachelet 1, esto sería peor todavía. Absolutamente. O sea, y pasaba, si antes de que llegase la reforma que hizo la presidenta Bachelet o la ayuda social, porque no fue una reforma de fondo, pero sí... Había gente que recibía 20 lucas de pensión y era una vida absolutamente indigna. Se subió a un monto que todavía sigue siendo y condena a la gente a la pobreza, pero los niveles que teníamos en ese momento recibía gente pensiones de 17.000 pesos, yo me recuerdo. Entonces se logró hacer un alza significativo con aporte del Estado. A pesar de la derecha. Para eso, a pesar de la derecha que se opuso. Entonces hoy día lo que ellos hacen es defender el negocio de las AFP. El negocio de la AFP, que no solo es la plata que ganan las AFP con las utilidades, sino la capacidad de decir... sino la capacidad de decir, mire, ¿sabe qué? El fondo de pensiones, que es casi un PIB paralelo en nuestro país, ¿en qué lo invertimos? Entonces, ellos deciden en qué lo invierten y así ha terminado los fondos de pensiones los chilenos invertidos en empresas como La Polar, que cuando los descubrieron en el chanchullo, en la estafa que estaban haciendo a la gente, los fondos de pensiones los chilenos se vinieron al suelo porque ahí dijeron hay que poner la plata en la empresa La Polar. Y lo mismo va a pasar ahora porque estábamos mostrando que la Fundación Sol informó también que algunas de las compañías en las que invierte la plata es en él. Y no me cabe duda que van a bajar las acciones de Enel. En esto deberían al menos, ¿no? Comprar entonces acciones de Enel. No, pero por eso te digo, o sea, es como... Es heavy, o sea, de verdad estamos hablando de un círculo vicioso bien terrible y creo que nuestro público está aquí hablando y diciendo que concuerdan en que sí. Esto, no, o sea, si no hay posibilidad de que sea 3 y 3, mejor dejar hasta ahí nomás. Esta idea y legislar cuando haya un congreso que sea más favorable. ¿Usted va a la reelección? Sí. Ya. Vamos a tener uno a favor entonces en el próximo congreso. Yo estoy pensándolo. ¡Ay, muy bien! Yo sí voy a la reelección también. Ya estoy aprovechando. Sí, Ya. yo sé que el diputado ya se tiene que ir. Nosotros aprovechamos, cerramos el programa. Hemos pasado por Muchas gracias, todos diputado. los temas. Diputado se tiene que ir a Valpo, ¿no? A Sí. esta hora ya. Tenemos Porque comisión los de días pesca. lunes. ¿Qué tiene? ¿Comisión de pesca? Vamos a Ay, allá hay la votando ley de pesca. Sí, Guau. está buena. Y ahí hay Por fin. intereses. Ahí hay Se puso interés. guante. Ahí hay intereses de parte de algunos Bien, que andan diputado, muy presentando copy-paste de las empresas Sí. pesqueras. Pero bueno, estamos en la pelea porque es Está una bien. ley que esperamos que traiga justicia en especial
para los pescadores artesanales. Le mandamos todo el Nehuen desde aquí para que le vaya muy bien en esa discusión, diputado. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Siempre es un agrado conversar de todos los temas y para que nosotros, ¿verdad?, estemos pendientes también ahí, empujando estas medidas como opinión pública. Podemos hacerlo. Podemos apoyar a los diputados y diputadas para que avancemos en mayor justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Con eso terminamos. Usted póngale me gusta, comparta, comente, guarde, apriete la campanita, todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos de las redes sociales. Un abrazo y hasta mañana a las 10 de la mañana. Suscríbete, suscríbete.